aquí, como lo prometió, ya está listo para dejar la víbora chillando el diputado del Partido del Trabajo y uno de los coordinadores de la precampaña de la doctora Claudia Sheinbaum, el siempre admirado, respetado y querido Gerardo Fernández Noroña. Querido Gerardo, buenos días, como siempre te saludo con mucho gusto. No te escucho, Gerardo. Pícale ahí. Había apagado el micrófono. Qué güey. Buenos días a tu auditorio. ¿Cómo estás? Aquí a punto de que empiece la sesión de la Cámara de Diputados. He andado movido con la reunión de la Junta de Coordinación Política. Luego ahorita estaba en la reunión con la fracción parlamentaria del PT compartiendo preocupaciones y ya me vine hecho la raya para atender el compromiso de la entrevista contigo con mucho gusto. Oye, ¿forma Moreira parte de la Junta de Coordinación Política de la Cámara? Sí, él es el coordinador de la fracción del PRI y entonces en esa condición forma parte de la Junta de Coordinación Política. Hay que recordar que la Junta de Coordinación Política es el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados y está integrada por los coordinadores de las fracciones parlamentarias. De hecho, en este momento preside la Junta de Coordinación Política Jorge Romero Herrera, coordinador de los diputados paneaguados, porque cuando un partido no tiene la mayoría absoluta, como fue la legislatura pasada, que Morena tenía la mayoría absoluta, se rota la Junta de Coordinación Política entre las tres principales fuerzas políticas. El primer año la mayor, que fue Morena, con Nacho Mier. El año pasado le tocó justo a Rubén Moreira presidir la Junta de Coordinación Política, aunque no es la segunda fuerza, y este último año le ha tocado a Jorge Romero, que por cierto ha tenido una conducción institucional de la Junta de Coordinación Política. Te lo pregunto porque salió hoy con su estupidez. ¿Qué dijo? Esto que publica, dice, hay días que uno no anda para mamadas y este es uno de ellos. Ah, cabrón, a este circo hemos llegado en la política, Gerardo. Creo que ya le cayó mal haber sido nombrado coordinador territorial en la campaña de Xóchitl Gálvez, del mismo estilo de payasadas. Vaya nivel de políticos que se avientan en la oposición, ¿eh? Bueno, yo no uso ese tipo de términos en términos generales. Puedo ser también muy coloquial. No sé por qué por qué haya dicho eso, fíjate, porque hoy en la Junta de Coordinación Política tuvimos una primera parte del Consejo Editorial que yo presido, termina mi presidencia ahora en diciembre, y los coordinadores, Moreira dentro de ellos, por cierto, han sido muy elogiosos del trabajo que hemos hecho, que es muy importante, la verdad. Vamos a las ferias del libro, acaba de estar la Cámara, un stand de la Cámara de Diputados, se regalan los libros y son libros en coediciones con editoriales muy prestigiadas que antes no tenían interés de hacer coediciones con la Cámara y hoy tienen mucho interés de hacerlo. Se obsequian hasta 6 libros por mes a quien lo solicite y se le manda por correo si es fuera de la capital del país o la zona conurbada. Y hemos hecho publicaciones muy interesantes, ¿no? De hecho, vamos a sacar Juárez y su México de Ralph Rueder en coedición con el Fondo de Cultura Económica, que es lo mejor que se ha escrito sobre Juárez, por ponerte un ejemplo. La obra completa de Ricardo Flores Magón. Hemos sacado cosas muy, muy importantes y cosas de literatura muy importantes. Sí. Entonces, hubo una primera reunión con eso y estuvo en muy buenos términos, estuvo bien. Yo lo vi muy alterado cuando estuvimos discutiendo el presupuesto. Estaba en una actitud francamente porril, pero hoy lo vi bien. Quién sabe por qué haya puesto ese comentario en las redes. Pues habría que pedirle que nos dé sus razones, entendió el que entendió, para publicar un tuit de esta calaña. Pero bueno, a ver, querido Gerardo, el pasado domingo, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, precandidata única de PT Verde Morena rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, presenta a este grupo, ahí estabas, te vi en una fotografía en primera fila, presenta este grupo para abonar al proyecto de nación, un proceso que ya se inició en Morena, en el Instituto Nacional de Formación Política, y bueno, ha habido toda clase de reacciones porque aparecieron personajes en el evento, pues que no son muy queridos, que digamos, hemos hablado de un grupo plural en el que forman ya también, o del que forman parte
Javier Corral, el expanista Javier Corral, dice Alejandro Moreno, nombre, el exgobernador Campeche. de Oaxaca. Alejandro Murat. Alejandro Murat, me ando confundiendo de priistas. El expriista Alejandro Murat, que también le va a entrar al proyecto de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo entiendes esto? ¿Qué reflexión haces para la audiencia que no está necesariamente muy contenta de ver a estos personajes merodeando el proyecto de la doctora? Sí, bueno, fíjate, por un lado hay que dejar en claro que quienes estaban ahí no se van a afiliar a Morena, no están en esa condición. Son gente de muy diversa procedencia que decidió aportar en los diálogos para la transformación, por y para la transformación de enriquecimiento del programa político que vamos a realizar. Yo le he dicho a la gente en mi videocharla que hice ese día que se metan a la discusión, que para que quede un programa sólido de izquierda, pues participen en la discusión y no lo dejen en manos de los especialistas. Es un grupo ciertamente plural. Murat no está dentro de ese grupo. O sea, quien presentó Claudia Sheinbaum, estaban con ella en el presidium, coordina Juan Ramón de la Fuente, ciertamente Javier Corral. Yo ya sabía de su incorporación, pero apenas se anunció. ¿Quién otro generó alguna sorpresa? Porque, insisto, Murat dijo yo voy a apoyar a Claudia, pero no está en el grupo de organizadores de los diálogos para la transformación. De hecho, también generó cierta confusión el que haya intervenido la directora del Colegio de México, que no está apoyando a Claudia, sino fue en su condición de académica a plantear su visión para el proyecto de transformación. El propio presidente del Consejo Coordinador Empresarial pues no es, que yo sepa, simpatizante del movimiento y más bien fue a plantear la visión desde la cúpula empresarial que se tiene sobre la situación del país y lo que desde su punto de vista debe realizarse, y entregó un documento a nuestra precandidata única a la presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces se debe hacer esas distinciones de quién va a ayudar en la campaña, quién está aportando en las cosas de programa y quién acude en condición de invitado, que lo hará también seguramente cuando la precandidata del Frente Guango de derecha haga algo similar, porque ya ves que todo lo copian, no tienen ideas propias. Ahora, eso no quita el que hay una desfonde del PRI. O sea, la sangría que tiene el PRI es impresionante. O sea, yo les he dicho aquí en tribuna, párenle, ya no sabemos qué hacer con tantos y tantas priistas, porque pues hay gente que viene del nacionalismo revolucionario y que ya no tiene nada que hacer en el PRI y que está viendo como opción nuestro movimiento. Hay algunas personas de Acción Nacional que están en la propia condición. La carta de Corral es muy clara de su repudio al acuerdo con el PRI rumbo a la presidencia que se había manifestado desde las elecciones de 2021. Entonces, y hay gente pues que quisiera que no estuvieran acá, pero necesitamos 2/3, entonces ahí hay una parte pragmática que ciertamente también está presente, y hay una parte de cuidado de que no lleguen a las candidaturas, o sea, que pues, lleguen a aportar, a sumar, a enriquecer. Yo no creo que, por ejemplo, Alejandro Murat vaya a ser candidato a nada, esa es mi impresión, pero pues ya se verá, ¿no? Y esto también habla de ya nos deja tú la sangría del PRI, un desfondarse del frente guango opositor, como le llamas tú. Las encuestas así lo señalan, incluso hasta el periódico Reforma ubica muy adelante en la intención del voto a la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, no está por demás decirlo y no es cebollazo, pero se nota en el equipo que presenta la doctora y en el equipo que anda medio armando con puros ahí resucitados y con lo que puede de basurita Xóchitl Gálvez, Gerardo. Sí, la verdad es que, como bien dice, Reforma le da 25 puntos. No, Xóchitl Gálvez y Claudio Xóchitl deben andar que se avientan por la ventana, porque hay que también recordar que hay una crisis, porque no se ha resuelto una crisis política severa en Nuevo León, que hicieron una verdadera, a ver, yo no, Samuel García es un tipo indefendible,
es güero, güero con H, vacío, hueco, sin propuesta, es racista, clasista, en realidad tiene la misma visión. Pues es la derecha, hombre, es un pleitazo entre la derecha, pero como Xóchitl Gálvez no le puede ganar a nadie, lo que hacen es eliminar a sus competidores. Lo hicieron con Beatriz Paredes y ahora lo hicieron con Samuel García, que la iba ya rebasando, y entonces le cerraron el camino para que pudiera contender usando al Poder Judicial, a la Suprema Corte, que está hecha un asco, que está hecha una herramienta que toma decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. Fíjate, las carnes Garibaldi tienen el récord del servicio más rápido, 40 segundos, pues la Corte les ganó, porque en nada sacó un comunicado diciendo el gobernador es el que decidió, el Congreso de Nuevo León, y hay quien dice, pues qué temor tenía Samuel García. Ese no es el tema. El tema es que lo fueron acorralando para obligarlo a que desistiera de su intención de participar rumbo a la presidencia de la República. Dicen que porque nos hacía la tarea, estaban peleándose por un lejano segundo lugar. A nosotros no nos hacía ninguna tarea, porque además una vez que hubiera rebasado a Xóchitl, de hecho ya empezaba a enderezar críticas en contra de nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Es un error pensar que va a golpear a la derecha y que a nosotros no nos iba a tocar. O sea, ese no iba a ser una candidatura cómoda la de Samuel García. Entonces, por supuesto que no nos iban a ganar, pero eso no quiere decir que se subestimara. Y la derecha de plano, desesperada, generó un proceso totalmente faccioso para cerrarle el camino. Bueno, estaban con la pretensión de que ni siquiera darle oportunidad que regresara al gobierno de Nuevo León. Estuvieron coqueteando con esa idea. Ayer finalmente desistieron, ya lo dejaron tranquilo, pero sigue con el problema de minoría que tiene en el Congreso y con una inestabilidad enorme. Xóchitl Gálvez, con una desvergüenza inaudita, dice, yo estoy abierta a platicar con Movimiento Desahuciado, le digo yo. Pues si antes no querían apoyarlos, ahora menos, hombre. Y además, la candidatura de Xóchitl Gálvez es lo peor que pudo haber decidido la derecha. Cada vez va quedando más claro eso. Y por otro lado, nosotros, pues va muy bien, hombre. Como bien lo dice, ya está para que Reforma diga que lleva 25 puntos arriba a Claudia. Ahora no hay que confiarnos, porque viene todo el procesamiento de las candidaturas a diputados federales, a diputados locales, a presidentes municipales, y nosotros debemos preservar la unidad, y no ha sido sencillo. Este viernes se informan las candidaturas al Senado y no va a dejar de crujir el movimiento, porque siempre en estos procesos pues hay quien se queda afuera, y la tentación de ruptura pues, siempre está ahí presente, ¿no? Entonces esperemos resolver todo bien. Yo sé que tienes que correr, pero avísame cuando tengas que correr, Sí, diputado, sí. porque tengo algunos temas ahí que son importantes. A ver, las autoridades electorales nuevamente haciendo de las suyas, reviviendo casos que ya estaban hasta enterrados, aunque no deberíamos olvidar casos como el de aquella diputada del PRD que metió a un cabildero durante la reforma, la discusión de la reforma eléctrica. ¿Voy bien o me regreso? Sí, Edna, ahorita te digo el apellido. Del PRD de Michoacán, ¿no? Sí, del PRD Michoacán, Edna se llama. Y en la discusión de la reforma constitucional, en el pleno de la Cámara, tenía al lado, sentado como un diputado más, yo creo que hasta votando, por eso lo reclamamos en el pleno, a un tal Salerno de una de las empresas extranjeras de electricidad, que Edna Díaz Acevedo. Y entonces le hicimos críticas muy fuertes sobre el tema de que tenía ahí al cabildero, y resulta que nos volteó las cosas y nos acusa de violencia política de género a quienes la criticamos, que no hubo ningún planteamiento de esa naturaleza, sino que estaba ahí con un cabildero promoviendo sus intereses, con la desvergüenza de sentarlo en el pleno a un lado en la curul de al lado suya. Bueno, pues el INE había desechado, porque el asunto no tiene mayores elementos, y el Tribunal Electoral lo regresa al INE y lo revive. Es una queja contra Nacho Mier, contra Torruco, contra mí, no sé cuántos más. Es una lista larga de diputados, y no sé si de diputadas también, porque hubo algunas diputadas que criticaron. Salma Lueva, no hay varios diputados ahí que estamos señalados.
Entonces, la verdad es que es un absurdo, hombre. Ahora el Tribunal Electoral... Los quieren tumbar como sea, Pues de alguna manera, ¿no? que nos quisieran dejarnos fuera de la actividad política, hombre, pero nos hacen los mandados, la verdad. De cualquier manera, no deja de estar ahí la alarma permanente de que debes andar con mucho cuidado. Yo ahorita, por ejemplo, si no digo Edna Díaz y digo solo, como tú dijiste, la diputada del PRD, dicen que la quiero invisibilizar y me acusan de violencia política de género. No, 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 hay que andarse con un cuidado extremo. Pues la Pero que se exhibió fue ella por haber llevado a claro, Paolo Salerno. Paolo claro, Salerno, el socio de Salerno y Asociados, cabildero de las compañías de italiana, energía, energía ¿no? eléctrica. Sí, así es, hombre. Era un escándalo que lo tuviera ahí a un lado y ahora resulta que lo buscó revertirlo. El INE dijo no hay elementos y el tribunal dice sí. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que trae una crisis del redemonio también. Ayer dio su informe Reyes Mondragón, que fue jefe de asesores del comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, cuando usurpó la presidencia, y que es dedo chiquito de el que fue el secretario particulero de Calderón, Gil Suárez, y resulta que dio su informe y no lo acompañó más que Yanino Talora. No fueron 3 de los 5 integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que plantea que hay una crisis severísima. Yo creo que los días de Reyes Mondragón al frente de la presidencia del tribunal están contados, es una señal muy fuerte. Hay que recordar que el tribunal ha tenido una inestabilidad enorme. Primero, los propios magistrados, ese no es el procedimiento, pero los mismos magistrados quitaron primero a Yanine, luego quitaron a otro magistrado que ahora no recuerdo su nombre, que afortunadamente es varón y no puede acusar de violencia política de género, y luego a Reyes Mondragón lo impusieron y no lo reconocían hasta que intervino Saldívar para sacar la crisis que había en el Tribunal Electoral, porque se acusan entre ellos de corruptos y me temo que todos tienen razón. Y ahora Reyes Mondragón está en una situación muy comprometida por lo que sucedió ayer en su informe. Entonces, ese tribunal, sin autoridad moral, sin autoridad política, que vende sus resoluciones, no digo que todos los integrantes sean corruptos, pero yo creo que Reyes Mondragón no es una persona honorable. Entonces, exacto, exacto. Entonces, pues ahí, y esos son los que califican la elección. Por eso es tan importante que el pueblo lo tiene claro, pero hay gente que se hace bolas, que si hay una participación, bueno, si Claudia triunfa con el 25, con el 30, con el 35% de diferencia, pues el tribunal ya podrá no querernos nada, pero no va a tener más que entregar la constancia de mayoría. Por Aquí el eso secreto y la clave tendrá que ser el plan C, ¿no, diputado? sí, el plan C que implica no solo ganar la presidencia, sino ganar la mayoría calificada. No podemos llamar a explicar cómo hay que votar para lograr ese objetivo porque nos acusan de actos anticipados de campaña. Hay que esperar hasta marzo que empieza la campaña. Ahorita en la precampaña no puedes hablar de esos temas, ¿no? De llamar a votar y estas cosas, ¿no? Pero sí es evidente que nosotros tenemos que lograr 2/3 y que para eso la coalición Sigamos Haciendo Historia, que forma Morena, PT Verde, pues tiene que lograr Oye, una votación muy importante. ¿cómo nos quieren, no? Estoy viendo algunos ardidos en los chats que dicen el marrano y el changoleón ya hicieron las paces. Nos adoran, diputado. Sí, fíjate que no traje mi chango y mi león, hombre, yo los tengo aquí todo el tiempo. Tengo nomás un león, mira, ya está. Ahorita les enseño el león y el chango. Ándale, mira, lo vamos a hacer así para que vean lo que me ardo. Aquí está el león y aquí está el chango. Oye, diputado, ¿cómo ves la discusión de las 40 horas en la jornada laboral? Es Intenso el justa, debate, ¿no? es justa, debe realizarse. Fíjate, Carlos Slim no tiene vergüenza. Planteó hace algún tiempo, no mucho, que se debería reducirse la jornada, creo que a 20 horas, y 3 días a la semana. Y ahora ya dice que trabajes 48 para que ganes más. No, hombre, si ganaras más según el tiempo que trabajaras, yo ya sería millonario. Y el pueblo de México también, pues si trabajan horas extras y no se las pagan,
no hacen jornadas de 8 horas, les ponen 1 hora más para la comida, como si las 8 horas no debiera incluir la hora de la comida, cualquier cantidad, no hay vacaciones, cualquier cantidad de cosas. Entonces, la verdad es que no ha estado fácil lo de las 40 horas. Hay conciencia de que se debe aprobar. Yo ahorita en la Junta de Coordinación Política ya no comentamos el tema, solo quedan 4 sesiones. No está previsto abordarlo en el Pleno, creo que está todavía en la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen, pero queda todavía la semana entrante y pudiera haber una sesión más de las ya acordadas. Por lo pronto quedan 4. De cualquier manera, aunque lo apruebe la Cámara de Diputados, el Senado ya estaría en una condición muy difícil para que lo sacara en este periodo. Entonces veo complicado el tema, aunque a mí me parece de una justicia absoluta. Hace más de 100 años que no se legisla sobre la jornada laboral y me parece que la jornada de 40 horas, pues además es... Están cabildeando personajes como Ricardo Salinas Pliego, que lo veo cada vez más loco en redes. ¿Están cabildeando? No, yo creo que tiene que ver más con el tema, pues acaba de darse un importante aumento al salario mínimo. Ya hasta lo reconoció, tu socio. Miéntame la madre mejor. ¿Qué pasó? No, es tu colega. Fue un término incorrecto, tu colega, ya dijo que muy bien lo del aeropuerto de Tulum, que había que reconocérselo, y que muy bien el aumento del 20% al salario mínimo. Es importantísimo, casi 300% de aumento al salario mínimo en lo que va del gobierno del compañero presidente López Obrador. Que muy bien, porque más contrario a lo que habían dicho que iba a generar inflación, no generó ninguna inflación. La inflación que se generó fue producto de la pandemia y de las dificultades económicas que trajo el parón económico, pero no las medidas que acá se han tomado. Entonces, compañero presidente ha sido impecable en el manejo de la macroeconomía y ha dado un impulso muy importante al pueblo de México. Y entonces, el tema es así como lo del outsourcing generó mucha resistencia, lo de las 40 horas, también el sector empresarial manifiesta más, fíjate, yo creo que manifestar más que un rechazo es la preocupación de cómo se instrumente para que no tenga un impacto negativo y que no sea un pretexto para que empiece a haber despidos y empiece a haber cierre de negocios. Más bien yo creo que ese es el problema de fondo, ¿eh? Yo sé que tienes que correr, ¿verdad? Tienes que correr a sesión, pero quiero cerrar con pedirte una reflexión para cerrar, como siempre lo hago. El presidente va en la recta final de su sexenio. Sí. Pero en una recta así tipo Tren Maya, como a 160 kilómetros por hora. Le arda a quien le arda esto que estoy planteando. Exacto. ¿Cómo ves a este presidente que entra en su último año de gobierno, de acuerdo al Heraldo, a Covarrubias de Asociados, con el 74% de aprobación y con la gran mayoría, no la mayoría, la gran mayoría de los medios de comunicación en contra, pintando un país en caos, pero que no hablan ni de, bueno, no voy muy lejos, lo estaban infartando en Tulum. Exacto. Hablan de las goteras en Tulum, como en la Torre Ladeada en el Felipe Ángeles, con una refinería Dos Bocas que está en proceso de ir a toda velocidad, con una refinería que compramos que ya se pagó solita. ¿Cómo ves esta recta final del presidente? Y de alguna manera, creo que lo hemos platicado en cortito, Gerardo, esta cosa que tiene que ocurrir, el retiro del presidente Andrés Manuel López Obrador en pleno apogeo de la 4T, del proceso de transformación. Fíjate lo que voy a decir, yo creo que va a salir por lo bajito con el 80% de aprobación, por lo bajito. Ahora, no hay que confiarnos, Lula salió con el 94% de aprobación, logró que Dilma llegara a la presidencia, terminó un primer periodo Dilma, en Brasil se puede ir un segundo periodo, y lo logró,
con dificultad lo logró y luego la tiraron. La derecha no descansa, hombre, la derecha va a alegar, ya esta Xóchitl Gálvez ha estado adelantando, que está enfrentando una elección de Estado, que todo el aparato, que no sé qué, entonces ellos van a alegar fraude electoral, van a alegar la intervención del presidente, del compañero presidente. Te dejé de escuchar, diputado, creo que hay que corregir algo y está muy interesante esta reflexión que nos estás compartiendo para cerrar, porque creo que le pegamos a un tema que es hasta conmovedor, me apuras tantito para la audiencia de Sin Censura. Creo que, no sé si me hagas el gran favor para cerrar como amerita, diputado, cerrar y regresar a la transmisión, al link, porque creo que le quiso entrar por ahí una llamada, iba a entrar una llamada al dispositivo del diputado Gerardo Fernández Noroña, en momentos en que me avisan que también va llegando el estimado, respetado Santiago Nieto, con el que vamos a sostener una conversación sin censura. Pero diputado, Termino. diles que no te hablen, cabrón. Pues es que no saben que estoy en entrevista. Termino. Fíjate que yo creo que va por lo bajito el 80% de aceptación, pero decía yo que hay que... Perdimos nuevamente el sonido con el diputado. A ver, diputado, creo que te dejamos de escuchar. Diputado, te dejamos de escuchar. Te dejamos de escuchar. Que algo pasó ahí. Te mando un abrazo. A ver, si no puede regresar el diputado, le mando un abrazo. Y qué triste, porque nos estaba haciendo una reflexión muy cabrona, que él considera que el presidente va a terminar su sexenio con el 80% de aprobación. 8 de cada 10 mexicanos, pues, andan en el 74%, de acuerdo a Covarrubias y asociados. Pero bueno, qué interesante reflexión la que nos estaba haciendo el diputado del Partido del Trabajo y uno de los coordinadores de la precampaña única del PT Verde Morena, encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum. Si regresa o no regresa, ¿me confirman, compañeros? A ver si regresa el diputado del Partido del Trabajo, aunque creo que nos abrazaba a la distancia y creo que ha tenido que salir extrañamente. No nos podemos ni despedir como amerita con el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien ya está